Grandes y graves ataques se han realizado contra la vida de los niños inocentes en nuestro país en estos últimos días, pues existe una sentencia de la Corte Constitucional este 6 de julio a favor de los grupos abortistas y a su vez también una preocupante ley que puede ser aprobada por la Asamblea Nacional que terminaría despenalizando el aborto de una vez por todas en esta nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Quédese en este video y entérese de esta nueva artimaña que están utilizando los grupos abortistas para implantar la matanza de los niños inocentes en nuestro país. Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, y en el día de hoy nos encontramos en este nuevo video donde vamos a hablar de dos noticias importantísimas para el futuro del Ecuador. La primera, que el 6 de julio la Corte Constitucional aprobó una demanda de inconstitucionalidad realizada por los grupos abortistas para abolir ciertos puntos de la ley del aborto por violación remitida por el presidente Guillermo Lasso. Vamos a ver a qué panoramas nos trae esta nueva resolución de la Corte. Y por otro lado, tenemos que la Asamblea Nacional, y esto es gravísimo, pretende en estos días deliberar sobre el Código Orgánico de la Salud. Este código que fue denunciado ya hace un año atrás como un código que atenta contra la vida de los niños inocentes y favorece la implantación de la ideología de género en nuestras tierras. Esto es algo terrible que está queriendo ser votado en estos momentos de crisis que está viviendo nuestro país, y vamos a analizar los puntos preocupantes de este código y la necesidad que se tiene hoy en día de reaccionar. Volviendo al primer punto que conversamos, sobre la decisión de la Corte Constitucional, nace a partir de una demanda de inconstitucionalidad que realizaron 9 madres en representación de sus 9 hijas, alegando a la Corte que las niñas no deberían tener el consentimiento de sus padres para abortar, dando toda una argumentación que eso revictimizaría a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso a las niñas. Lo que se logró con esto es que la Corte aprobara esta medida y eliminara 3 puntos, o reformara, mejor dicho, 3 puntos de esta ley remitida por el presidente del aborto en casos de violación, y permitiera, en fin, que las niñas sin la autorización de sus padres puedan abortar. Es decir, dando la posibilidad a una menor de edad a matar a un niño inocente en el vientre materno, sin el consentimiento de nada más que su propia persona. Eso es algo terrible. Nosotros vemos la situación en nuestro país, vemos la situación de libertinaje en nuestra juventud y vemos a qué punto nos puede llevar esta ley de muerte y esta reforma de la Corte Constitucional, que lastimosamente no tuvo eco pues en los medios de comunicación, y que en silencios va caminando poco a poco la ley del aborto en nuestro país y se van dando más prerrogativas para que éste se dé. Por otro lado, la Asamblea Nacional, en medio de la crisis que está viviendo el país por el paro nacional, por las revoluciones internas que está viviendo nuestra nación, llamó para poner en el orden del día nuevamente el Código Orgánico de la Salud. ¿Qué pretendía aprobar este código? Para los que no están enterados, en el artículo 9 prohíbe la objeción de conciencia a los médicos para realizar un aborto, poniendo el aborto como una emergencia obstétrica. De esa manera, los médicos no podrían alegar no hacer un aborto, o sea, obliga a los médicos a practicar el aborto. El artículo 22 nos dice: anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia. Va en la misma línea de lo que hablamos anterior. Es decir, se puede dar anticonceptivos a las niñas menores de edad sin el consentimiento de los padres. Artículo 115, educación sexual con ideología de género. Pretende instrumentalizar, poner ideologías nefastas en nuestros niños y en nuestra juventud, obligatoria por medio de las clases de educación sexual, planteando la ideología de género como un punto rescatable en la sociedad y como un ideal para la vida de los jóvenes y niños ecuatorianos. El artículo 193 habla sobre la promoción de vientres en alquiler, algo que no existe en nuestro país, que las mujeres puedan alquilar su vientre y ser casi como incubadoras
para de esta manera ganar dinero y generar niños desde ese punto de vista artificial y tan dañino para una sociedad. En el artículo 201 habla sobre la promoción del aborto como una emergencia obstétrica, es decir, promover en general por medio de campañas de comunicación el aborto como una emergencia. Entonces, de cierta manera, promover el aborto libre y seguro, entre mil comillas seguro, bajo todas sus consecuencias. En el artículo 195 prohíbe la objeción de conciencia nuevamente, como en el artículo 9, y en el artículo 208 prohíbe las terapias de recuperación sexual no deseada. Es decir, si una persona un joven tomó la decisión de cambiar su sexo, prohíbe a las personas tener una terapia para recuperar su sexualidad nuevamente. En el caso de ser hombre y haberse por medio de una operación quirúrgica cambiado su sexo a mujer, se prohíbe decirle cualquier cosa a esta persona para ayudarlo a recuperar su verdadera identidad, su verdadero sexo. Es decir, haciendo irreversible estos cambios que estas personas tengan. Y esto, tanto para jóvenes, para adultos, nadie da una libertad total por medio de la ideología de género para los jóvenes, niños y adolescentes decidir libremente sobre su identidad de género. Estas son las cosas terribles que están en este Código de la Salud, promoviendo el aborto, sobre todo en su totalidad, como una emergencia obstétrica para ser despenalizado bajo todas sus consecuencias en esta nación. Vemos que los que atacan a la vida de los niños inocentes no descansan y siguen atentando contra los más indefensos del Ecuador. Es por eso que los ecuatorianos de bien, que amamos la vida y la familia, tenemos que estar atentos a todo esto y reaccionar debidamente. Primero, por medio de la oración, pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que estamos consagrados, el triunfo del Ecuador católico en contra de estas leyes de muerte. Y segundo, estando atentos para reaccionar debidamente a su momento y demostrar públicamente que los ecuatorianos rechazamos totalmente cualquier tipo de aborto. Sobre todo porque nuestra fe nos los impele y además porque estamos en contra de un acto tan antinatural como es la matanza de un niño inocente en el vientre materno. Un hecho que nos llena de mucha esperanza a todos los que luchamos por la vida en el Ecuador, por este derecho fundamental de cada persona, que cada ser humano tiene que tener, fue la sentencia que fue abolida, la de Roe versus Wade en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos hizo un fallo histórico eliminando el derecho del aborto en aquel país. Pues en lo que ellos refieren, la constitución de esa nación no permite el derecho al aborto. De la misma manera, el Ecuador, nuestra nación, la Carta Magna, no permite el derecho al aborto, protege la vida desde la concepción. Por lo tanto, todas estas sentencias y leyes que se dan en relación a este tema vulneran ese derecho, vulneran ese principio y sobre todo vulneran lo que creen la gran mayoría de los ecuatorianos y lo que sostienen que es la defensa de la vida desde la concepción. Entonces, de esa manera debemos seguir luchando, pues la victoria será de los que luchen por el bien y la justicia. Recordemos las palabras de Nuestra Señora de Fátima y de las consoladoras revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. La batalla final entre la Santísima Virgen y el demonio será en relación a la familia. Por eso nosotros, los ecuatorianos, que amamos a Dios y a la Santísima Virgen, debemos luchar en defensa de la familia en el Ecuador y en contra de todas estas leyes inicuas que atentan contra los más inocentes y la célula básica de la civilización cristiana, la familia. Nuestra Señora del Buen Suceso, salvad a vuestro Ecuador católico. Llegamos al final de este video y lo invitamos a suscribirse al canal, a dar clic en la campanita para no perderse ninguna sola de las actividades que realiza la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción ni las informaciones que se suben en defensa de la vida y la familia. De esa manera mantenernos unidos en una sola acción en defensa de nuestro país, en defensa de este Ecuador, tierra del Sagrado Corazón de Jesús.